Me llamo Lucía Suen Bomeo Rubio y me gusta decirlo completo porque yo creo que mi nombre es un reflejo de mi realidad mixta, ¿no? Tengo dos nombres, uno de Guinea Ecuatorial y otro español, dos apellidos, idem. Nací en Madrid en 1981, bebo de las dos culturas más o menos. Empecé a militar en movimiento afro cuando regresé de Portugal a raíz de darme cuenta de que el mundo era diverso y mucho más bonito y de lo que mostraban los medios de comunicación o incluso la propia escuela, ¿no? Una escuela en la que los libros de texto no aparecemos de ninguna de las maneras, ni como guineanos, puesto que nos cuentan que las últimas colonias fueron Cuba, Puerto Rico y Filipinas, ni como personas que podemos ser de aquí y aparecer en una foto, por ejemplo, ¿no? Esa diversidad tan rica que decía y tan real, pues que no aparecía a ningún nivel. En lo que se refiere al tratamiento de las personas afro en los medios de comunicación, pues primero habría que hablar del no tratamiento, ¿no? O sea, hay una invisibilidad prácticamente absoluta que se rompe cuando se habla de pateras y de personas que están encaramadas en unas vallas que les destrozan la piel, que les rasgan la ropa, que les dejan encaramados durante horas para intentar cruzar a este lado del mundo, ¿no? Y yo creo que esta es una de las imágenes más comunes, que son seres sin cara, ¿no? Que vienen de ahí, de Subsaharia, de un agujero negro en el que pasan muchas cosas muy malas que les hacen que vengan para acá en avalancha, en oleada, a invadirnos, ¿no? Y bueno, pues claro, generando una alarma brutal en la población, porque si esa es la manera de tratar la información de seres humanos que vienen para acá a mejorar sus vidas, pues imagínate, ¿no? Entonces no hacen un ejercicio de búsqueda periodístico para contar con la fuente adecuada, sino que tiran de cualquier negro, cualquier negra y ya está, ¿no? Por otro lado, se habla de racismo sin ningún tipo de base ni de contexto, sin entender que se trata de un sistema, que el racismo no son anécdotas sueltas, no son chistes de negros, es mucho más que eso. El racismo también es institucional, el racismo son los CIES, el racismo son las vallas. Entonces, el racismo son unos medios de comunicación que perpetúan un imaginario, ¿no? Aparte, se utiliza el término microrracismo, que muchas personas estamos en contra porque están convirtiendo en pequeño algo que es muy grande, puesto que digo que eso, que es un sistema al final. Y luego está todo lo contrario, el pone una negra en tu mesa, ¿no? Que es primero aplaudir y celebrar cualquier discurso que demos, ¿no? Que a veces es como, esto es porque no esperabas nada más de mí, estoy hablando como cualquier otra persona, no estoy contando nada excepcional. No estamos ajustando a la realidad lo que ponemos en los medios de comunicación. A mí me gusta decir que es una cuestión de justicia. Yo no estoy pidiendo que la gente de los medios de comunicación saque Wakanda, Black Panther y reinos ideales o estados ideales en África, por ejemplo. Yo lo que estoy pidiendo simplemente es que lo que pasa en la calle pase también en los medios de comunicación, a todos los niveles, que por supuesto hay limpiadoras, que por supuesto hay prostitutas, pero que también hay periodistas, entre otras cosas, ¿no? Y que haya un ajuste de manera que el imaginario vaya transformándose, de manera que en el día a día, porque claro, yo soy periodista y soy negra, entonces yo veo las dos cosas, yo veo lo que lanzamos y veo también cómo me afecta desde que soy pequeña, de manera que las que vengan después crean que, uno, también pueden ser periodistas y dos, pueden ser lo que quieran ser, ¿no? Y que puedan encontrarse de una vez, porque al final, y no solo sucede en las personas negras o de otras razas, etnias, sino que como vehículo para trasladar las diferentes culturas de un país, la televisión, las televisiones generalistas se queda corta. Yo abogo por contar nuestras propias historias, aunque no tengamos medios, y esto es lo que quiero hablar, que es importante que los medios no deben ser un problema, que el tiempo o la falta del mismo no debe ser un problema y que el miedo, que quizá a veces es lo que nos paraliza, tampoco tiene por qué serlo, ¿no? Y el ejemplo que utilizo, con el que ilustro todo esto, es un documental que grabé con el móvil en 48 horas, a veces con micro, otras veces sin, y que quizá no es el mejor del mundo, quizá no es un documental para una televisión, pero sí para YouTube. Y ahora contamos con esos canales a través de los cuales podemos expresarnos y llegar mucho más lejos de los que quizá nuestros padres podrían haber llegado por no contar con estos canales. Bueno, yo creo que es importante que el feminismo, como maravillosa ideología que contempla que tiene que haber igualdad, tiene que entender también que las mujeres somos muy diferentes y que quizá para formular su ideología, para empezar a trabajar, para empezar a pasar a la acción, tiene que partir de las demandas del eslabón más débil, porque si no
no es feminismo, porque si no se está dejando a mucha gente por el camino, porque esa huelga feminista, por ejemplo, hay muchas personas que no podían hacerlas porque son internas en las casas, ¿no? Y solo si nos quejamos, solo si lo recordamos a través de quizá esos bloques racializados, o hubo personas que directamente decidieron no participar, pueden caer en la cuenta de nuevo, de esa diversidad gigantesca que existe dentro de las mujeres y de esa precariedad gigantesca que existe también dentro de las mujeres, ¿no? ¿Y qué pasa? Que las que tienen más voz son aquellas que están mejor posicionadas, entonces se están olvidando de algunas reivindicaciones o ni siquiera están cayendo en la cuenta de que esas reivindicaciones se dan, ¿no? Es importante porque queda muchísimo por hacer, es importante porque salimos a la calle y todavía nos siguen piropeando personas que creen que pueden hablar sobre nosotras y emitir un juicio sin que se lo hayamos preguntado, ¿no? Es importante porque en el día a día, todavía en el trabajo, por ejemplo en el periodismo, somos muchísimas más mujeres licenciadas y tenemos muchísimos más jefes varones. Es importante porque incluso dentro del periodismo o de cualquier otra profesión ganamos menos que los hombres. Es importante porque en el día a día, en las relaciones de pareja, todavía hay personas que creen que les perteneces. Es importante porque todavía mueren muchísimas personas precisamente por lo anterior. Es importante porque se trata de un sistema que es el patriarcado, no son anécdotas, una vez más. Podemos todavía transformar la realidad, podemos todavía tener un análisis crítico. En el día a día los periodistas es verdad que vamos a matacaballo, no tenemos tiempo y aparte nos creemos que sabemos de todo, que somos eso, todólogos por saber un poquito de muchas cosas, pero nos estamos dejando una parte del mundo muy importante y estamos contándole al mundo cómo es el mundo sin contar con todo ese mundo, ¿no? Aunque repita mucho las palabras, yo creo que es importante esta frase y entonces hablar con gente que en un futuro será es fundamental porque yo creo que el cambio está en ellos y en ellas y ojalá.